Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Vilcapoma y vamos a continuar con la sesión número 18 de nuestro programa de especialización en gestión de la calidad en proyectos de construcción. Bien, en esta oportunidad y a continuación de lo que estábamos viendo en la sesión anterior, vamos dentro de los principales puntos de lo que es el plan de calidad de obra. Vamos a ver los conceptos de lineamientos de calidad de los subcontratistas, el tema de la trazabilidad, el tema de los equipos de inspección, medición y ensayos, EIM, ¿no? Y lo que se denomina la inspección antes plan, más que nada como un tema de conocimiento y formación, porque hay algunos términos que se utilizan muchísimo en empresas grandes, pero que más o menos tienen una idea en lo que desarrollamos en nuestro día a día para empresas pequeñas, medianas en general, ¿correcto? Entonces, alineamientos de calidad de los subcontratistas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, yo ya estoy desarrollando un plan de calidad de cara a cómo se va a plantear la planificación, la gestión y el control de la calidad de la obra, ¿no? No olvidemos que parte de la obra es la gestión de los subcontratistas. Y entonces es imprescindible que los subcontratistas, ¿no? A veces de encofrado, subcontratistas de acero, subcontratistas de hinchapes, de carpeta asfáltica, de movimiento de tierra, etcétera. Estos subcontratistas cumplan con las denominadas políticas de calidad establecidas por la constructora. Llámese, colegas, los requisitos de la organización en términos de la ISO. ¿Correcto? Cada vez que hablemos de las políticas de calidad, ¿no? O establecidas por la constructora, estamos hablando de las políticas de la organización. Por consiguiente, es necesario establecer directrices, ¿no? Que se presentarán durante la etapa de licitación a los subcontratistas. No estoy hablando de la licitación de la construcción del proyecto, sino de los subcontratistas. Estas consideraciones deben ser evaluadas por el encargado de cada, bueno, una parte, porque la gestión de los subcontratistas normalmente recae sobre el área de oficina técnica, ¿no? Y también producción. Pero hay aspectos que sobre el tema de la calidad nosotros deberíamos de participar, porque a veces va a suceder que oficina técnica en conjunto con producción seleccionan a un subcontratista, pero nadie le avisó a este subcontratista porque solamente se concentraron en metrados, presupuesto, forma de pago, pero nadie le dijo que tenía que presentar certificados, dossier de calidad, procedimientos, ¿no? Y entonces formatos que se alineen a nuestro sistema. Nadie le comentó. Él asumió, ¿no? Como subcontratista, se entiende un poquito menor al de una empresa constructora, que lo iba a hacer pues a su manera, ¿no? Sin embargo, luego cuando llegamos a la construcción, luego el subcontratista se queja, me dicen, oiga, a mí no me dijeron esto, si hubiese sabido que en seguridad y en calidad me piden todo esto, y hubiese colocado otro precio, ¿no? En esto porque no hay una integración completa entre lo que se desarrolla como parte de de nuestro trabajo, por un lado, y, un momentito. Ok, entonces, y lo que vamos a ver en estos puntos, ¿no? Esta consideración deben ser evaluadas por el encargado de calidad de la obra, quien se encargará de coordinar directamente con el representante o encargado de la subcontratista, o preparar un documento en el que indica qué es la información que se va a solicitar a todos los subcontratistas, ¿no? En términos de calidad. ¿Ok? Entonces, tenemos los lineamientos y la documentación de manera general que se debe de solicitar antes, ¿no? Antes de que se subcontrate a este servicio, y son como por decir, por ejemplo, que los procedimientos constructivos de la actividad a realizar, porque ahí nada más ya vamos a saber si el subcontratista realmente es formal en sus actividades o lo hace más o menos como empíricamente, seguramente lo hace bien, pero que no lo tiene documentado. Entonces, si me dice, ay, no se preocupe, yo tengo uno, pero igual viendo las condiciones lo vamos a actualizar. Perfecto. Por lo pronto, envíame, ¿no? Ascensores,
muros anclados, etcétera, ¿no? Luego también, antes del inicio de las actividades, ¿no? Antes del inicio de que se desarrolle la actividad de ejecución, necesito el formato de protocolo y de pruebas, ¿no? Tanto el procedimiento constructivo debe ir detallado sobre cómo se va a desarrollar estas actividades, ¿no? Y también junto con el protocolo y las pruebas. Porque yo también, como constructor, necesito enviar esta información a mi cliente a través de la supervisión, porque son quienes finalmente van a evaluar esta u otras partidas. En ese sentido, lo que vamos a tener nosotros es un procedimiento constructivo que se alinee. ¿Qué pasa si el subcontratista tiene un formato diferente al nuestro? ¿No? Nosotros tenemos nuestro formato, nuestro encabezado, ¿no? Nuestro tipo de letra, tamaño, espaciamiento, etcétera, codificación, etcétera, y viene el subcontratista y tiene todo un código diferente. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, lo que debemos de hacer es presentar al cliente a través de la supervisión mayormente es este procedimiento que ha desarrollado un contratista, porque yo como contratista general no lo puedo hacer. Puedo tener una idea, pero no sé quién va a ejecutar. Y tiene que ser lo más fiel posible. Y entonces lo que vamos a hacer en este caso es dos opciones. Opción uno, traslado toda la información que me ha dado el subcontratista dentro de su procedimiento constructivo, lo traslado y lo traslado a mi formato y luego lo presento al cliente. La otra información es que yo coloco tal cual, punto y coma, con todo, igualito como me lo ha enviado, pero yo se lo envío con un encabezado. ¿No? Mi carátula sí debería ser mi carátula de mi proyecto con sus formatos, con sus códigos, etcétera. Y simplemente hago llamado como anexo a este procedimiento. De cualquiera de las dos formas se puede trabajar. Lo mismo sucede con el formato de protocolo y de pruebas, el cual primero obviamente tiene que ser, bueno, no solamente el protocolo, sino también el procedimiento, tiene que ser validado por nuestra área de producción y por ende de la empresa constructora, sino también tiene que ser validado por el cliente a través de la supervisión, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las partidas de subcontratos. Certificados de calibración, ¿no? Certificados de calibración y calendario, ¿no? Esto y con qué frecuencia. Eso también, por ejemplo, si subcontratamos el servicio de topografía, ¿no? Yo debo saber esos equipos con qué frecuencia lo van a calibrar. Lo mismo va a suceder si es que, por ejemplo, trabajamos en un proyecto minero y en este proyecto minero se puede llevar laboratorios, ¿no? Que sucede. El CV del personal clave, ¿no? Esto es como una opción bastante importante de saber quién va a ser el responsable para saber si efectivamente pues cumple con las competencias, ¿no? Fichas y hojas técnicas de los materiales o de los equipos que se van a utilizar. Eso también se tiene que solicitar. Ya durante el desarrollo de las actividades en el día a día, un lunes, un martes, un miércoles, en la mañana, en la tarde o al inicio de la actividad o cuando se está desarrollando, se tiene que realizar o se tiene que contar con evidencia de capacitación al personal, ¿no? Y para eso tenemos las famosas charlas, porque te recuerdan que habíamos visto en las sesiones anteriores sobre los procedimientos. Se tienen los procedimientos y se debe de capacitar sobre los mismos. No solamente es al staff, sino también hacia los trabajadores y los contratistas tienen que contribuir con esas capacitaciones específicas de los procedimientos. Evidencia de la capacitación del personal, entrega de certificado de garantía de materiales. Aquí es donde a veces algunos subcontratistas pueden tener algún problema, ¿no? Ingeniero, pero yo esto lo compro pues ahí en la cachina o lo compro en otro lugar, eso ya es a mi manejo, mi costo. ¿Qué certificado de garantía te voy a dar, no? Yo te puedo hacer una carta de garantía específica, ¿no? Que se podría manejar, pero que en lo posible hay que decir desde un inicio que por si acaso, por el tema de los principales materiales, se te va a solicitar un certificado de garantía de los mismos.
Entonces, luego, no quisiera que al momento de la construcción tengamos, este, algún inconveniente, que no sabía, que por qué me lo dicen a última hora, etc., ¿no? Eso no es lo que queremos nosotros desarrollar desde un certificado de calibraciones actualizado, ¿no? Para el caso de uso de los equipos, como estábamos mencionando, el de topografía, como uno de ellos, ¿no? Verificar el almacenamiento adecuado según su procedimiento, porque también es otro tema, ¿no? A veces solamente nos queremos concentrar en el procedimiento de desarrollo en sí, pero no nos estamos concentrando también en el proceso de almacenamiento. Tal manera que, como nos sucedió cuando estábamos construyendo este hotel de 4 estrellas en Miraflores, cruce del Arco con Fanning, las alfombras nos llegaron un mes antes, ¿no? Y estábamos en acabados húmedos. Lo llevamos al sótano, estaban bien protegidas, en plásticos. Pero los plásticos no estaban sellados al vacío. Bien difícil que también pues a las alfombras te lo sellen en vacío, estaban en plástico. El problema es que como se tuvo buen tiempo esas alfombras, ¿no? Cuando se utilizaron tenían un olor, ya se imaginarán, pues, ¿no? Cuando la ropa es húmeda y lo dejas aplastado ahí por varias semanas en un lugar donde no hay ventilación, ya se imaginarán, pues, ¿no? Tuve muchos problemas para el tema del secado, algunos hongos, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería de garantizar el almacenamiento de los materiales según un procedimiento para garantizar que el mismo sea el más adecuado? Luego, entregar informes de pruebas o ensayos, ¿no? Entregar los informes de pruebas o entregar los informes de ensayos son los que nosotros estamos también solicitando. Entrega de registros, protocolos, ¿no? Los protocolos para poder revisarlo y los registros ya con la información para que nosotros podamos tenerlo eh, como parte de la capacitación, como parte del dossier también que nos vayan a enviar, ¿correcto? Y al término de las mismas, al término de las actividades, de información que se nos debería de enviar, los protocolos con todas las pruebas firmadas, ¿no? Esto es a lo que se llama, estimados colegas, protocolos cerrados, ¿no? Y es a veces la parte más difícil de poder obtener, porque habían pendientes, cambió un personal, salió otro personal, luego otro ya no se quiere hacer responsable, etc. Entonces, eso tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Todos los protocolos y las pruebas firmadas. Ahora, tienes que llevar un orden, un control de todos los protocolos por las áreas que tú estás trabajando. Esta es la razón por la cual algunas empresas, cuando hay, miren, no voy a exagerar, miles de protocolos, prefieren que estos sean numerados. ¿Para qué? Para que lleven un control, ¿no? De los protocolos. Por supuesto que esto requiere mayor trazabilidad, pero es una forma de que puedan establecer esa información. Certificados de calidad de los materiales, ¿no? Certificado de calidad de los materiales. No está de más, estimados colegas, que al azar una llamadita, ¿no? Porque ya me ha pasado en algunos casos de la vida real, ¿no? Lo que callamos los constructores es que habían documentos falsos, ¿no? Nos pasó cuando estábamos haciendo una demolición y se solicitó al subcontratista que presentara su certificado de operatividad de su equipo, lo presentó, la supervisión llamó y ese documento era falso. La empresa sí existía, pero cuando se envió esta información desconocían que este documento había sido emitido por ellos. Entonces, a veces sucede que, no voy a generalizar, pero siempre hay que tener cuidado de que pudiera darse que algunos subcontratistas, por querer ahorrarse algunas monedas, ¿no?
porque pensar de que el contratista o la supervisión no lo va a revisar, ¿no? Porque a veces piensan que somos mesa de parte y pedimos, recibimos y lo guardamos, no hay inconvenientes, y por supuesto que sí había inconvenientes, ¿no? Certificado de calidad de materiales, certificado de garantía de los mismos, ¿no? Certificado de calibración, si usamos equipos como topógrafos, ¿no? Manual de equipamiento, manual de mantenimiento para equipos en general y el cierre de no conformidades asterisco, ¿no? Ya saben a qué me refiero cuando digo no conformidades asterisco. Estamos hablando de las salidas no conformes, ¿no? Y si quiero ser más específico, sobre el producto no conforme, ¿no? O sea, técnicamente lo que conocemos como no conformidad en la práctica estamos hablando sobre el producto no conforme, ¿no? Y si hay un tema de gestión, sería el servicio no conforme, pero en ambos casos hace referencia a la salida no conforme. Lo cual no quiere decir que el término no conformidad no existe. El término no conformidad sí existe, pero existe para el manejo de lo que se conoce como sistemas de gestión. Dentro de ellos el sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de seguridad, sistema de gestión antisoborno, sistema de gestión medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? O entre otros. ¿Correcto? Entonces, tenemos este punto. Bien, entonces, hasta aquí, estimados colegas, sobre el tema de los subcontratistas. No sé si habrá alguna consulta o alguna duda, alguna experiencia que hayan tenido que no les haya funcionado o que quisieran ver qué es lo que les está pasando a ustedes con sus subcontratistas el día de hoy, si le piden esta información, si no le piden esta información, cómo lo están gestionando, ¿no? Recuerden que ustedes deben tener un grado de participación en la licitación con los subcontratistas, porque son los que definen para los principales de ellos qué requerimiento, sí, pues, no requisitos, ¿no? ¿Qué requerimientos necesitan ustedes para no tener inconveniente al momento de el antes de la ejecución de la actividad, durante la ejecución de la actividad y al cierre de la ejecución de la actividad? ¿Correcto? Entonces, no sé si hasta ahí habrá alguna consulta o alguna duda, estimados colegas. Ok, entonces, si me permiten, tum, 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 tum. Aquí hay un formato que ustedes pudieran compartir con sus principales subcontratistas, o hacer un resumen, ¿no? Ya le crearán ustedes su formato, su procedimiento, su entregable, el documento, ¿no? De cuáles son la información documentaria que ustedes van a necesitar, lo pueden llevar incluso a nivel de un checklist de toda la documentación necesaria antes del inicio de las actividades, de toda la documentación necesaria durante la ejecución de las actividades, ¿no? Y de toda la documentación en la entrega final de los trabajos, así como el tema de las pruebas, así como el tema de las inspecciones de calidad por parte del contratista, el subcontratista, por parte de incluso cómo va a ser el manejo de los materiales, cómo va a ser el manejo de los de inspección y de ensayo, ¿no? En el caso de haber alguna auditoría, ¿no? Situación planificadas, cómo se va a manejar. En el caso de los reportes y los cierres de no conformidades, como ya lo entendemos nosotros, ¿no? Entonces, ciertamente pueden partir de esta base, ustedes desarrollarán para cada uno de sus subcontratistas cuál sería el mejor alcance posible, ¿correcto? Esta información también se les ha podido compartir a todos ustedes a través del aula virtual. Perdón. Okay. Entonces tenemos esta información. Y si no me equivoco, aquí también hay un checklist de
subcontratistas, que también se les ha podido compartir a todos ustedes. Ahí está, ¿no? Fíjense. Entonces lo llevamos a un checklist, como les estaba mencionando, ¿no? De información que, claro, usted lo que tiene que hacer luego es esto, complementar, ¿no? Porque al final esto es un formato al que usted le tiene que hacer tailoring, ¿no? Hablábamos de esos términos, ¿no? Para que sea la adaptación de los formatos sobre los requisitos necesarios. Por ejemplo, ¿no? Dice aquí, ¿no? Entrega de documentos para inicio de los trabajos, ahí tenemos, ¿no? Procedimiento constructivo de la actividad a realizar, ¿no? Cuándo lo tiene que enviar, ¿no? Luego tenemos el contratista de protocolos, ¿no? De calidad, que es lo que me tienen que enviar como información. Y así tenemos todos los demás documentos, formato de protocolo, consideraciones de la obra, certificado de calibración, ¿no? Certificado de patrón, operatividad de equipos a utilizar, copia CV, ficha, ¿no? Entonces, para todos los casos, usted tranquilamente puede aumentar incluso lo que necesite para que pueda tener la mejor información posible en su respectivo, con su respectivo subcontrato, ¿no? Es un poquito lo que les comparto para que ustedes puedan también mejorarlo con sus respectivos subcontratos. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, colegas, en ese punto, no sé si habrá alguna consulta o alguna duda, por favor, con sus subcontratistas, cómo les está yendo, bien, mal. Eh, ok, vamos avanzando. Está el término, ya, aquí está. Luego viene un concepto bastante interesante que también lo vamos a manejar dentro de nuestro plan de calidad y en nuestro día a día, ¿no? Que es la trazabilidad. Este es un término bastante interesante porque mucha de la información que se genera en la obra, en calidad, en seguridad, en oficina técnica, en producción, etcétera, tiene que tener trazabilidad, ¿no? Tiene que tener un cuadro base, tiene que tener un cuadro matriz y esa información luego tiene que ser corroborada para poder tener los resultados, ¿no? Trazabilidad se define como la capacidad, ¿no? De seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto, ¿no? Hay como una anotación dentro de lo que es la ISO, ¿no? Dice, al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede estar relacionada con el origen de los materiales y las partes, el histórico del proceso, la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega, ¿no? Eso es como lo define la ISO, ¿no? La ISO es capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. ¿No? Eso vamos a ver un ejemplo de trazabilidad de concreto. ¿Y qué es log? ¿No? Seguramente habrán escuchado ese término, ¿no? Log de RFIs, log de planos, log de documentos, log por aquí, log por allá. Log es una documentación que recoge los eventos o acciones que han tenido lugar. El término log está más utilizado en el área de sistemas, ¿no? Pero igual en el área de sistemas o en el mundo de TI existe pues una configuración muy similar al del PMBOK, pero no en términos de lo que se conoce como proyectos, ¿cuál es el término? Eh, de cascada, sino proyectos ágiles, ¿no? En nuestra industria son más proyectos predictivos, que es el término correcto, ¿no? Predictivos, de cascada o waterfall, versus lo que son para proyectos de tecnología, que son los proyectos de tipo con el enfoque de tipo ágil. Y ahí se utilizan mucho los términos log, que es un uso más de esa área, que lo hemos implementado en nuestra área de construcción con mucho éxito en varios proyectos, ¿no? El log se convierte en una herramienta de gran utilidad, ¿no? En el control de la misma,
ya que permite mantener un registro histórico de diversos aspectos, incluyendo primero los materiales críticos, ¿no? Como es el caso del concreto, para poder saber qué hora llegó, con qué mixer, placa, hora de salida de planta, hora de llegada a la obra, hora de inicio de vaciado, hora de término, ¿no? Entonces, toda una trazabilidad que va a estar dentro de lo que es este húmulo. Esto facilita, ¿no? Llevar esta información, facilita la detección temprana de cualquier observación reportada durante el proceso o al final del mismo, ¿no? Además, este registro adquiere un valor significativo en la etapa de postventa, puesto que permite evaluar individualmente cada elemento. Si hay un problema de fisuras, de rajaduras, de lo que fuese, podríamos determinar la trazabilidad de la información del mismo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la trazabilidad del concreto, o lo que sería el log del concreto, ¿no? Si ustedes ven aquí, tenemos, de esos hay muchísimos modelos. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Si permiten, un ratito. Mm, Ya, botón derecho, aquí está, ¿no? Código, bueno, para comenzar siempre el encabezado debe ser del mismo formato que manejamos en nuestros demás documentos, ¿no? Tenemos código de entregable, tipo, en qué eje o progresiva se encuentra, fecha del vaciado, F''C de diseño, tipo de cemento, el volumen colocado, quién fue el proveedor, placa del mixer, guía de remisión, hora de salida de planta, hora de llegada, ¿no? Hora de inicio de vaciado, el slam, la temperatura en algunos casos, otras características técnicas que podríamos determinar como porcentaje de vacíos, ¿no? Hora fin del vaciado, ¿no? Resultados por la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que fuesen necesarios. Es un ejemplo de trazabilidad del concreto. Aquí contamos con otro ejemplo, ¿no? En qué estructuras se vació, en escalera, en parapetos, en losa, en placas, ¿no? En qué eje progresiva, en qué nivel, más que decir piso 1, piso 2, sino en qué cota, la fecha en la que se realizó el vaciado, ¿no? El registro, el número de la guía, el tipo de diseño a 7 días, el F''C, el tipo de cemento utilizado, el uso, el diseño del slam, el volumen del concreto, este es el slam de diseño, y este es el slam que se obtuvo en campo. Esta es la continuación, ¿eh? En un caso no nuevo. Temperatura que se tocó, hora de salida de planta, hora de llegada a obra, con qué frecuencia llegaron las unidades, ¿no? Hora de inicio del vaciado, hora de fin del vaciado, ¿no? Si es que ya tomó más de 90 minutos, el grupo de vaciado que se quedó, observaciones, me olvidé qué cosa era, ahorita voy a recordarme, tipo o de retardante si es que se ha utilizado, ¿no? Y alguna observación, ¿no? Pues demoró porque estaban eliminando material, demoró porque Sach preparaba la lechada, ¿no? Aquí demoró porque tenían que cerrar la losa y luego armar tuberías, ¿no? Directo 0.5 metros cúbicos se fue al mixer, etcétera, ¿no? Sach, prepara la lechada, cambio de elemento, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una consulta por parte de nuestro colega Lincoln, dice, ¿no? ¿Cómo diferencio el cuadro de trazabilidad? Perdón, discúlpeme, se corrió un poquito más aquí. Ahí está. ¿Cómo diferencio el cuadro de trazabilidad del concreto con el cuadro de seguimiento y control? Si partimos sobre lo que es la definición de trazabilidad, estimado colega, por lo menos como lo plantea la ISO, ¿no? ¿Qué nos dice, no? La trazabilidad es seguir el histórico del tiempo, y si es un histórico, hay un tema de colocar toda la información que se ha hecho el seguimiento, ¿no? Yo he hecho el seguimiento para saber a qué hora salió de planta, a qué hora llegó a obra,
cuál fue el slam, etc. Entonces, toda esa información histórica yo lo voy a colocar como definición de lo que es trazabilidad. Y cuando hablamos nosotros de seguimiento y control, es referente al resultado. Por ejemplo, si yo, para el control yo necesito una herramienta o necesito una forma de poder determinar ese valor, ¿no? Entonces, y eso va asociado al tema de la medición. Y la medición forma parte del seguimiento. El control determinar el top. Para que se entienda el ejemplo, estimado colega Lincoln, ¿no? Si nosotros tenemos un auto y estamos en plena carretera, ¿no? Una herramienta que me ayuda a medir la velocidad, en otros casos, por ejemplo, la construcción, mido la resistencia al concreto, pero para que vean el ejemplo, yo mido la velocidad, ¿con qué? Con el velocímetro, y si es un agente externo, un policía con estos equipos para que mida la velocidad, también se podría determinar. ¿Y qué es el control? El control es el que me indica cuál es la velocidad máxima. Entonces, mis actividades, mi acelerador, la velocidad que yo le aplico no debería de superar, ¿no?, un cierto límite que podría ser 60 o 80 kilómetros por hora, dependiendo en qué tipo de vía me encuentro. En el caso del concreto, el control va a ser sobre la resistencia del concreto después de romperlo a 28 días o un porcentaje del mismo del F' de diseño a días menores como 14 o 7 días, ¿no? Entonces, ese es el control. Lo que yo voy a hacer es voy a medir. ¿Cómo voy a medir el caso del concreto? A través de toma de medidas de slam y a través de pruebas de rotura. Mido y luego comparo. En esa comparación es que entra el control y se determinará si pasa o no pasa, ¿no? Y esto lo colocamos dentro de este cuadro de trazabilidad o log, ¿no?, donde verificamos cumple o no cumple. Ahí va como que un poquito integrado, estimado colega Lincoln. Gracias por la pregunta, estimado. Cintia pregunta, en caso de la trazabilidad, ¿es competencia de la entendería que supervisión o de la residencia dar la plantilla del contenido? Como es un tema de control interno, que obviamente también te lo va a pedir la supervisión. Normalmente toda documentación, Cintia, incluyendo esto, lo más normal o la práctica más común es que lo presente el constructor. No, es una pregunta que sí se hace al inicio de la obra, indicando qué formatos vamos a utilizar, si del cliente, de la supervisión o del constructor. Mayoritariamente no es que haya participado en todas las obras del Perú, no tiene sentido, ¿no? Pero de todas las obras que yo he podido ver y participar, yo te diría más del 95% se trabaja con el formato del constructor. Sí, en algunos casos puede darse el caso que el cliente diga, no, en este proyecto este, vamos a trabajar vamos a trabajar con la plantilla de la supervisión. No es común, pero puede suceder. Cuando eso sucede, estimada colega Cintia, se convertiría en un requisito del cliente. Él me lo pide. En otros casos, no es un requisito del cliente, igual se hace la pregunta y dirá, bueno, no, trabajen con los formatos de ustedes. Eso sí, lo que sí va a hacer la supervisión es, va a revisar el formato y si encuentra algo que pudiera mejorarse, lo va a decir. Oiga, aquí falta esto, falta lo otro. Ok, si es un tema menor, se puede incorporar esa mejora, estimada colega. Sí, claro, por supuesto. Ahí te vamos a dar algunos más ejemplos, estimada Cintia, de trazabilidad, ¿no? Muy aparte del concreto, ¿no? El concreto es el más común, seguramente, ¿no? El más usado, pero no es el único, ¿no? Porque también podemos hacer log sobre los protocolos, ¿no? El log sobre los protocolos tenemos tanto especialidad de obra civil, de arquitectura, especialidades mecánicas, eléctricas, sanitarias, agua contra incendio, elementos ejecutados, ¿no? Por especialidad y en su total,
elementos protocolizados, ¿no? Que son normalmente un poco menor, y porcentaje de protocolos elaborados, elementos aprobados, los porcentajes de protocolos aprobados y los que se encuentran en seguimiento. Y en seguimiento están protocolos cerrados al 90%, protocolos abiertos al 5%, protocolos por elaborar al 5%. ¿Y dónde viene el control? ¿No? Aprovechando la pregunta de nuestro colega Lincoln, ¿no? Dentro de mis métricas podría decir, ¿no?, que los protocolos cerrados, ¿no?, al corte de un análisis del mes o lo que fuese, debería estar en un 95%. Yo veo que estoy en un 90%, como control estoy por debajo de lo que pues, me solicitan a mí en mi meta interna. Tengo el seguimiento. El control me lo va a determinar el tope máximo o el tope mínimo, ¿correcto? Este también es un ejemplo de trazabilidad en el caso de log de protocolos. También se puede hacer lo mismo, se puede hacer la trazabilidad y tener un log de RFIs. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Ítem 1, 2, 3, el código del RFI, la fecha en la que se generó, quién lo emitió. Se entiende que estos son las iniciales del nombre y apellido del responsable de emitir esos RFIs, el plano o documento que se encuentra asociado, eh, ya los planos o los documentos, especificaciones, cuadros, acabados, etcétera, a qué especialidad pertenecen, arquitectura, estructura, etcétera, el elemento o área de proyecto, si es así, pertenece a cimentación, falsa cielo raso, luminarias, acabado de caja de ascensor, ¿no? Cimentación, etcétera, la descripción del RFI, ¿no? Y la fecha de envío, ¿no? Aquí también podríamos incorporar en la respuesta, ¿no? También, de manera más práctica, esto no es que sean cuadros únicos, ¿no? Siempre recuerden que lo que indica la ISO es que se debe de realizar la trazabilidad sobre los principales elementos, ¿no? Planos, concreto, RFIs, ¿no? Sin embargo, no te dicen cómo. El cómo ya depende de cada área, y dentro de cada área o cada industria, como en nuestra industria de la construcción, y dentro de nuestra industria, qué es lo que nosotros necesitamos. No no tener un cuadro más completo donde esté más cosas. Por supuesto que uno puede tener más cosas. La pregunta es, ¿lo necesitas? No, sí, para que se vea bonito. Esto no está asociado a un sistema. El sistema de gestión de calidad no está asociado a que mi cuadro se vea bonito o que tenga más cositas para rellenar. Mi cuadro tiene que estar asociado a lo que yo necesito exclusivamente. Y a medida que como organización voy pasando de etapa 1, etapa 2, de etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6, así sucesivamente, me voy a dar cuenta que cada vez necesito más información, más trazabilidad, ¿no? Es por eso que a veces se percibe que empresas grandes son burocráticas, y no es si es que lo miras desde la perspectiva de una empresa pequeña, y no es que sean burocráticas, sino que para ese momento es la información que la empresa constructora necesita, porque se encuentra en un nivel y etapa diferente, ¿no? Aquí tenemos el log de planos, ¿no? Con sus códigos, sus números, dónde está ubicado, incluso la escala y la versión inicial. Esto sería la versión inicial cuando todo es planos aptos para construcción, ¿correcto? De esto también se les ha podido compartir. Aquí, si me permiten. Esta es una trazabilidad de concreto. Aquí está. ¿No? Para que lo puedan modificar, variar, ¿no? O complementar más los ejemplos que se les ha mostrado en el aula virtual. Entonces, la programación de calibración. Ok, entonces esta trazabilidad nosotros tenemos que tenerla presente, lo dice aquí.
ah, de cliente, ya, perdón. Ok. Entonces, ¿dónde más vamos a necesitar nosotros hacer un análisis de trazabilidad? Bueno, no solamente se hace esa trazabilidad sobre el tema de protocolos, RFIs, también se puede hacer sobre las no conformidades, ¿no? Eh, También sobre el tema de las observaciones, también sobre el tema de los planos, ya lo mencionábamos, ¿no? Y adicionalmente, si usted considera que necesita una información adicional, por supuesto que sí puede comprar, ¿no? Claro, no es lo único, porque ahorita lo estamos viendo desde la perspectiva de calidad, porque también lo podemos ver desde la perspectiva de seguridad, pero también lo podemos ver desde la perspectiva de oficina técnica o de producción, que cuando van a tener sus cuadros, ¿no? De log de información, rendimientos, entre otros aspectos. Bien, entonces hasta aquí, estimados colegas, no sé si habrá alguna consulta o alguna duda, por favor. Ok, entonces vamos avanzando. Están los RFIs, planos, ¿no? Bien, sobre el tema aquí hay una consulta en el chat. Digo, se entiende que para una trazabilidad puedo emplear un log u otros cuadros que me representen un histórico de información. Es correcto, estimado. Puedes colocar solamente como un histórico de información, pero a su vez ese mismo cuadro te va a servir para control, ¿no? Por ejemplo, en el estatus de la resistencia al concreto. Ahí mismo, como un histórico, usted coloca cuánto fue el valor de las roturas de concreto y usted luego realizará control porque para cada una de estas filas determinará que el F' de diseño fue de 210, 245, 280, etcétera, y se dirá cumple o no cumple. ¿Qué hace ahí? Hace control. Hace control. De hecho, esta información es muy importante y relevante porque en algún momento determinado pueden presentarse más de un inconveniente. Pero fíjense, yo les cuento un caso del proyecto, un proyecto que se encuentra en la avenida, ya se ejecutó ya, ¿no? En la avenida Santa Cruz. ¿Qué es lo que había pasado, colegas? Y tengan muchísimo cuidado. Es un proyecto que da, si no me equivoco, de 3 sótanos y algo de 9 u 11 pisos, ¿no? Es en la ciudad de Lima, avenida Santa Cruz, en el. Resulta que se tuvieron problemas de concreto en todo el piso. Aquí sí puedo equivocarme, pero era el piso 3, 4, creo que el 3 o el 2. Vamos a dejar en el piso 3. La cuestión es que todo el concreto, todo el concreto de ese piso no cumplió con la resistencia. Para eso, nosotros, tanto a los subcontratistas como los proveedores, porque hemos visto lineamiento de subcontratistas en la parte inicial, solicitamos cierta información antes del inicio de la actividad, durante la actividad y para terminar la actividad. En el caso del concreto, es una práctica muy común que nosotros solicitemos el diseño. No, yo no quiero la fórmula mágica, ¿no? Que me indiquen que para el concreto que yo estoy solicitando, qué características, porcentajes de peso de uno del otro se están necesitando para mi obra, ¿no? Yo no quiero su receta de ellos, de cómo optimizan, sino para mí, porque claro, una cosa es el diseño del concreto premezclado, pero si recuerdan ustedes su curso de tecnología del concreto, esto se puede mejorar, ¿no? De tal forma que mientras que cumpla la resistencia esperada, al inicio un concreto de diseño está, entre comillas, un poco sobredimensionado. El negocio de las empresas proveedoras de concreto, Unicom, Lidercom y otras empresas, es poder optimizar el cemento. Y entonces, mientras más información tienen, poco a poco van, como el término que ellos utilizan es, ajustan el concreto, ¿no? Y entonces sientes, no sé si les ha pasado a ustedes,
sientes que el concreto cada vez tiene menos resistencia, pero siempre está superior a la requerida. En un inicio también no es negocio para las empresas de proveedoras de concreto tener un concreto de menor resistencia, va por su imagen, por su resistencia y por las implicancias, ¿no? Pero cuando van teniendo cada vez más y más y más data de nuestro propio proyecto en función a nuestro diseño, y eso lo hemos visto en tecnología del concreto, podemos ajustar o podemos optimizar el diseño. En este proceso de optimización, ¿ya? Según, al menos la versión que me comentaron a mí, se utilizó un tipo de bitumen, ¿no? Especial, que ya lo habían utilizado para otro proyecto y que, bueno, pues acá también utilicemos. Bueno, resulta que no se hicieron las pruebas correspondientes y es que también ahí, vamos a decirlo con todos sus nombres, ¿no? Se le escapó también la calidad. Si ya sabía que iba a haber una variación al diseño, el proveedor lo informó, pero le dio la tranquilidad al decirle, sí, pero no se preocupe, el resultado va a ser el mismo. Es un pequeño rediseño, estamos usando un bitumen especial, pero el resultado va a ser el mismo. Bueno, es lo que se debió de haber solicitado como garantías, el tema del rediseño, el procedimiento, las pruebas, ¿no? El recálculo, pero no se hizo este tema. ¿Qué pasó a posteriores, no? Ese concreto, estimados colegas, no alcanzó la resistencia. Literalmente se demolió todo un piso completo. El haber demolido todo un piso completo, cuando ya estaba ya en el piso cuarto o quinto, ya se imaginarán, ¿no? Se puede hacer, ¿ah? Estás en el piso cuarto o quinto avanzando y se puede demoler un piso 2, de que vas a necesitar todos los reapuntalamientos, todas las demoliciones, reforzamientos, reapuntalamientos, retrabajos, es una cosa pues que te va a costar pues literalmente la vida. Bueno, no literalmente, ¿no? Pero económicamente un montón de dinero. Esto fue suficiente. Claro, la empresa de concreto admitió el error, dijo ya que yo voy a suministrar todo el concreto. Estábamos hablando de más de 250.000 soles. Y ahí también parte de los andamios. Pero esta empresa, ¿no?, se vio afectada porque también se aplicó la penalidad, los tiempos, y golpeó enormemente a la empresa constructora, que casi lo lleva pues a una situación de liquidación, porque tuvo que asumir mayores costos. Si bien es cierto, algo asumió la empresa de concreto, solamente asumió el nuevo concreto, pero hubieron otros impactos, ¿no?, de hora sombra, extensión del plazo, etcétera, etcétera. Entonces, con el concreto, estimados colegas, siempre hay que tener muchísimo cuidado. El concreto no es un elemento que podamos dejar así nada más, ni a nivel de diseño, ni a nivel de preparación, mucho menos, ¿no?, a nivel de vaciado. ¿Qué es lo que ha pasado? Fíjense, otro caso les voy a comentar. En ese tiempo estaba como gerente de proyecto de una empresa de supervisión, ¿no? Y estábamos supervisando 10 colegios ampliaciones de colegios de Innova School. No eran pues de la envergadura de los colegios bicentenarios ni nada, pero sí pues eran ampliaciones. Entonces una de esas ampliaciones era en San Juan del Lurigancho. No era tan grande, eran tres pabellones, ¿no? Pero un pabellón, 3 pisos. Pequeño era, no era muy grande. Entonces se iba a iniciar el vaciado, se tardó en el lugar en particular, el control del tema del horario es diferente pues a algunos distritos donde es bastante específico en los horarios de vaciado, ¿no? Hasta las 5:30 o 5, etc. No te permiten más tiempo, ¿no? Hay algunos otros lugares donde este tema pues se puede extender un poco más. Y el supervisor consideró pues que, bueno, pues ya está todo encaminado, está todo listo, se retiró. Y ese concreto, que se quedó más tiempo porque estaban terminando con el proceso de vaciado, al final se tuvo que demoler esa losa. 3 paños de losa. Se tuvo que demoler. ¿Por qué? Porque les había faltado concreto y tuvieron que extenderlo hasta donde pudieron, ¿no?
el concreto se estaba resecando y fue el ingeniero estructural, desastre, a demoler esa losa. Por supuesto que el llamado de atención poderoso también fue a la supervisión, ¿no? ¿Y dónde estuviste, no? Porque esto nos enteramos al día siguiente. Esas son las cosas con que el concreto no se juega, ¿no? Yo tenía un amigo en el área de producción que dijo, no, ya, ya está encaminado todo, ya, está todo listo, ya los mixers ya están pedidos, ¿no? Ya le encargué todo al maestro, pero eso es mentira. Puede ser que no pase nada, pero si pasa algo, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Necesita un ingeniero que esté responsable de ese punto, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que tener mucho, mucho cuidado. En un vaciado uno no se puede retirar. Así nos quedemos hasta tarde, un tema de mal, un tema de mal manejo, un tema de mala gestión, pero igual nos tenemos que quedar con el concreto, nunca se un encofrado, bueno, pues ya al día siguiente lo revisarás, ¿no? Igual hay tema de seguridad, ciertamente, pero con el concreto, creo que muchos tenemos la suficiente experiencia para saber que con el concreto no se juega con el concreto. Y también por las decisiones, ¿no? Fíjense, en el proyecto de Miraflores, en el proyecto Amador Merino, cuadra 11, es un proyecto que lo estaba construyendo esta empresa DIB. Estábamos en el piso número 3 o 4, no me equivoco, y el concreto también, algo parecido, ¿no? Ya se estaba ya como que secando. Y la supervisión dio la instrucción de que ese concreto ya no se pudo utilizar. No se puede utilizar ese concreto y no aprueban la continuación del vacío. A veces, a veces, a veces, ¿cuál es la respuesta que como contratistas escuchamos, ¿no? No, al final yo soy el responsable, yo soy el residente, ¿no? Cualquier cosa al final la constructora es el responsable, la supervisión no me puede decir nada, así que yo continúo con el vaciado. Ah, perfecto, continúas con el vaciado, ¿no? Pero luego te das cuenta de que ese vaciado quedó mal y cuando viene la opinión de los estructurales, demoler y de las partes iniciales que aparentemente sí estaría bien, ¿no? Hacer rotura de concreto, perdón, diamantines. Entonces, yo conversaba ese tema en particular con el gerente general cuando tuvimos una discusión sobre este punto, pero si la supervisión te ha dado la instrucción de paralizar esa actividad, yo que tú más bien lo paralizaba, no, pero iba a afectar a mi avance el día siguiente. Y ahora vas a demoler, le decía. Y en la demolición no pierdes más tiempo, no pierdes más plata, no afecta toda tu ruta crítica. Mejor acepta, pero si yo aceptaba, perdía ese día. Perfecto, si tú consideras que estás en tu razón, ok, anotas en el cuaderno de obra, ¿no? Señores, por instrucción de la supervisión, esta indica que se van a paralizar las actividades, ¿no? Porque considera que el concreto ya sobrepasa. Y lo que debes de hacer, le decía, es pon todos los videos, evidencias, correos, lo que fuese, que demuestre documentariamente que ese concreto sí era apto. De tal manera que si tú demuestras que ese concreto era apto, ¿no? Y que la decisión de la supervisión no era la adecuada, pero entiendes que hay un contrato y el contrato indica que este, las instrucciones directas, una cosa es lo que te dice la supervisión y otra cosa es el término instrucción. Si el supervisor te está dando la instrucción de paralizar, entonces lo tienes que hacer porque el contrato lo ampara. Por eso hay que leer el contrato. Y luego indicar que efectivamente en el amparo del cumplimiento del contrato se hace caso de esta instrucción. Sin embargo, esto ha generado la afectación en el concreto, que se ha votado tanto, se perdió productividad, tantas horas, le demuestras y todo eso se lo puedes cobrar.
Ya luego el cliente hablará con su supervisor y dirá cuál ha sido tu criterio de decisión. Y también todas estas cosas, estimados colegas, se sustenta con documentación. No se sustentan por quién habla más fuerte, no se sustentan por quién es más palabreador que el otro, se sustentan con documentos, porque todas estas cosas, cuando son de gran impacto, pueden llegar hasta un arbitraje. Y en un arbitraje ya ni está el residente, ya ni está el jefe de calidad, ya ni está el supervisor, no está nadie de ellos. Solamente quedan los representantes legales. Y la única herramienta que van a obtener todos ellos es la documentación. Por eso es muy importante la trazabilidad, ¿no? Porque quizá nunca lo necesitemos, pero puede ser que algún día, ¿no? Para un caso particular, se requiera esa información. Entonces el mensaje es mejor tenerlo, no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, ¿correcto? Entonces, eso es un poquito sobre el tema del concreto y cuidado con esos términos que a veces utilizamos en obra. Al final, yo soy el constructor, ingeniero, yo soy el responsable, y si algo sale mal, yo me hago responsable. Así no se trabaja. Así no se trabaja. Se hace, sí. No es práctica común, pero se ve en muchos casos, sí. Pero no es algo que deberíamos nosotros de hacer con cierta frecuencia. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos. Bien. Entonces, hasta ahí, estimados colegas, no sé si habrá alguna consulta o alguna duda, si les ha pasado algo similar, cómo lo han manejado, ¿no? Como ven, siempre o mayormente, muchas de las respuestas se encuentran en el contrato, ¿no? Creo que por enésima vez, siempre mi recomendación, ¿no? Léanse el contrato de la obra en un momento determinado, con toda la calma del mundo, nadie los moleste, bien concentrados, ¿no? Colocarán su música clásica, su música salsa, la música con la que ustedes se concentran, ¿no? Y subrayan todo lo referente a la calidad y luego eso ya les sirve para poder responder muchísimas de las cosas que contractualmente tienen ustedes disponibles. Bien, entonces es imperativo que todos los equipos utilizados sean calibrados, ¿no? Por instituciones reconocidas. En el caso de los EIM, ¿no? Equipos especiales. Ahora, ¿a qué se denominan instituciones reconocidas? Bueno, normalmente, como vimos creo que en la documentación que se les envió, algunos incluso te lo dicen, ¿no? Que sean certificados de la UNI, Católica, Cencico, y ahí seguramente un par, un par más, ¿no? Entonces, seguramente eso lo pueden hacer. Ya. Eso se puede hacer. Pero en realidad la práctica más común es que en instituciones reconocidas, en realidad es que el laboratorio, ¿no? Por cada una de estas pruebas tenga una validación por parte del INACAL, ¿no? El INACAL, tanto para Sencico, la UNI, la Católica u otros en diferentes regiones del Perú, no es sencilla a Cencico, no es sencilla a la UNI, no es sencilla a la Católica u otra institución, sino que son para las equipos de libración de ensayos. Eso es lo que tiene que tener estas certificaciones validadas por el INACAL, ¿no? Pero si no el INACAL es inválido, no es que sea inválido, sino que te da una poco más de garantía. En la práctica, yo he visto que se hacen en muchos laboratorios, ¿no? Pequeños, medianos, ¿no? Que tienen sus propias certificaciones internas, pero que en el ámbito de búsqueda de la conformidad de la información es preferible que seamos con instituciones reconocidas, ¿no? Conocidas. Y eso también puede ser una exigencia por parte del cliente. Entonces, si no, todos los ensayos, pruebas tienen que ser en laboratorios conocidos y que me emitan certificados. Perfecto. Otros no. Por ejemplo, sucede mucho en el caso de la calibración de equipos topográficos, ¿no? Hay empresas que se autocalibran y eso se ha hecho en varios proyectos. Y no es que el resultado haya sido malo,
Solo que cuando se viene a hacer en algún momento una investigación, si usted no cuenta con ese documento formal, luego las garantías ya no aplican. No aplican. Por ejemplo, ¿qué pasa? Es bien sencillo, ¿no? Cuando usted compra un auto nuevo, ¿no? Y te ofrecen, ¿no? 5 años de garantía o 100.000 o no sé, cierta cantidad de kilómetros, hora, ¿no? Y por A o B sucede pues un incidente, un siniestro, como le llaman, un robo, ¿no? O lo que fuese un choque fuerte, tal y cual. Pero descubren que usted no hizo el mantenimiento respectivo en la casa concesionaria, que lo hizo en un taller aparte, que alguien ya había manipulado el carro, ¿no? Por más que el que haya manipulado haya sido un experto, para efectos prácticos de seguro no aplican. Usted, esto no ha sido manejado en los términos de lo que el contrato inicial. No, pero solamente ha sido por el cambio de tal o cual cosita, nada más. Es claro, nadie puede meter la mano al carro a menos que no sea un técnico del concesionario. Y por esas cositas se pierde la garantía. Por esas cositas se pierden las garantías, ¿no? Igual sucede cuando hay Lo que pasa es que las empresas de seguros, ¿no? Te venden el oro y el moro en términos de cobertura, siempre y en cuando se cumplan ciertas características específicas que suceden con una probabilidad muy baja. Yo siempre digo de manera de broma, ¿no? Esperan pues que el accidente sea de lunes a viernes en horario laboral, descontando la hora del almuerzo, y ese día tiene que estar soleado, y tú tuviste que avisar con 25.5 minutos y no con 20. Te ponen tantas condiciones que efectivamente lo que nos venden es precioso. Uy, uy, ¿quién no quisiera estar cubierto con todo eso? Pero claro, se da sobre el marco de una cobertura pequeñita. Para mí lo más importante en el tema de los seguros es determinar qué excluye. En un momento determinado, no es parte del curso, pero es siempre tener un buen broker, ¿no? Porque el broker en el mundo de los seguros es una cosa que, lo voy a decir en términos bastante cuidadosos, ¿no? Los seguros van a hacer todo lo posible para no pagarte ni un sol. Nunca van a estar a favor de pagarte. Siempre te van a encontrar, pero la firma, la coma, su DNI no está actualizado, se demoró en pagar un día la cuota. Siempre van a buscar todas las condiciones para no pagarte ese beneficio. Esa es la otra parte que no se lo dicen. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Efectivamente, usted puede hacerlo, su chequeo topográfico, su calibración en un topógrafo que tiene experiencia, que sabe que ha trabajado de repente en una empresa grande y ha aprendido esa habilidad, y por supuesto su equipo puede quedar bien, pero a veces no puede quedar tan bien. La mejor forma es tener esa información por si sucede algún tema, podamos cobrar seguros, garantías. Oye, yo he hecho la debida diligencia. Yo he solicitado que todos los equipos tengan sus respectivos certificados de calibración, ¿no? Y en este caso acá tengo institución. Como también sucede, ¿no? Que pueden haber certificados que sean, como decía un personaje hace muchos años, ¿no? Truchos, ¿no? Que también abunda, no voy a exagerar el término, no dice que abunda, ¿no? Pero sí existe esa probabilidad. Por eso que uno de ingeniero, pues yo no voy a estar pensando pues en el día a día, ¿no? O sea, yo soy ingeniero, arquitecto, no soy investigador, ¿no? Para estar, yo asumo que efectivamente la información que me están enviando es correcta, yo leo la información, perfecto, ¿no? Pero no está de más que de manera aleatoria, ¿no? Siempre precisamente esos certificados que aparecen bien rapiditos o bien extrae, como que el feeling más o menos es este certificado bien interesante, ¿no? Ahí viene el problema. Antonio pregunta, en cuanto a concreto premezclado, ¿cómo puedo documentar como tolerancia el SLAM de concreto donde se aprueba la aplicación de aditivos, ¿no? Para darle trabajabilidad sabiendo que ya está entrando el proceso de fraguado, ya no se utiliza y se entiende que se va a depender del uso, ejemplos, ya. Esa es una excelente pregunta, estimado colega Antonio. Si yo estoy en una obra, ¿no?
y todavía estoy dentro del tiempo de vaciado, pero el concreto está empezando a perder trabajabilidad. Todavía estoy dentro del tiempo, hora y media, y me queda media horita, pero estoy dentro del tiempo. Pero estoy perdiendo trabajabilidad. ¿Qué es lo peor que se puede hacer? Pero ¿qué es lo que he visto que a veces se hace? Especialmente cuando se hace concreto, concreto in situ, echa la agüita, ¿no? Y eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso afecta la relación agua-cemento, ya sabemos qué implica todo eso. En empresas, ¿no? Ya formales que te suministran el concreto, cuando sucede ese tema y no hay esta trabajabilidad, entonces el operador, desde ingeniero, aquí tengo un aditivo, le echo un poquito de esto y ya se nivela todo. Pero, eso sí, pero dice, ingeniero, pero usted lo firma, ya yo ya no me hago responsable. Por supuesto que la empresa proveedora no se va a hacer responsable de ese concreto porque eres tú quien está aprobando esa decisión, que es diferente. Y además, por otro lado, una empresa de supervisión seria no te va a aprobar. Oye, pero sí, pero si el chofer ya lo ha hecho en varios proyectos, dice que echándole 1 litro o medio litro ya ha sobrado, trabajaré y está dentro del tiempo. Tienen sus pros y sus contras estos aditivos. Una supervisión seria no te va a aceptar eso, porque te va a decir cuál es el procedimiento que se tiene que realizar en el caso de que el concreto empiece a perder trabajabilidad y cómo sé que tiene que usarse 10 mililitros, 100 mililitros, 1 litro, cómo sé. Y quién luego me garantiza que ese concreto tiene la trabajabilidad. No, yo te garantizo, yo soy el residente. ¿No? Eso no es garantía. Eso no es una garantía. Entonces, así como yo les había mencionado, estimado colega Antonio, que se presentan los procedimientos constructivos, ¿no? Los principales que están definidos en nuestro plan de punto de inspección, como encofrado, concreto, acero, también se debería de presentar el procedimiento de resanes, ¿no? De cangrejeras y segregaciones, que les mostré un ejemplo cuando hicimos la clase de procedimientos. Mira, pero ingeniero, ¿cómo le voy a presentar pues al inicio? No es como que yo mismo estuviese diciendo que ya me estoy predisponiendo pues a que en mi proyecto va a haber cangrejeras, ¿no? O lo que yo siempre he dicho, que lance la primera piedra de aquel ingeniero que nunca le apareció una cangrejera o segregación en su obra. Entregar ese procedimiento en el caso de que lo necesitemos. Y es mejor que lo aprueben en ese momento, porque si aparece una cangrejera, tú no vas a poder resanarlo pues inmediatamente, ¿no? Lo que tengo que decir, envíe su procedimiento para revisarlo y validar. Y entre que eso pasa, usted no puede tocar esa columna. Si no toca esa columna, esa placa, no puede continuar con su vaciado. Usted va a estar correteando para hacer un procedimiento cuando tranquilamente se puede haber hecho con anticipación. Eso mismo, estimado colega, que le acabo de comentar sobre el tema del concreto, del resane, lo mismo se tiene que hacer con el procedimiento para el tema, ¿qué pasa si el concreto empieza a perder trabajabilidad dentro del horario máximo permitido para el vaciado desde la salida desde la salida de planta o desde la terminación de la fabricación, ¿no? Entonces se determinará que así podría utilizar en el rango de entre 100 mililitros, 200, 300 litros de aditivo, ¿no? De esta manera, hasta la ficha TEAL, hará una prueba de esos mismos, serán algunos SLAM determinados y se podrá corroborar que efectivamente los vale. Esto es bueno presentárselo con anticipación a la constructora, porque este es un fenómeno que también puede suceder, ¿no? ¿Qué pasa si empieza a trabajabilidad? Hay supervisiones que te lo van a permitir, ya échale nada más, no es el fin del mundo, échale. Pero otras que no te lo van a permitir, ¿no? Entonces es mejor tener este procedimiento y, por favor, necesito que me indiques en el caso de que se afecte la trabajabilidad, cuánto de aditivos se podría utilizar y aún así que tú, como empresa suministradora de concreto, me garantices que este concreto, es el adecuado, porque si no haces eso, el chofer o el ingeniero, yo lo he hecho, pero eso sí, ya el resultado ya depende de usted. No pasa nada, ingeniero, usted firme nada más. ¿No?
¿no? Pues, no hay como colega Antonio. Bien, entonces continuando con el tema de los equipos, ¿no? La recomendación, ¿no? Es que siempre sean certificados de empresas que cuenten con un cierto reconocimiento. Básicamente, cuando hablo de reconocimiento, no es que su nombre sea pomposo, ¿no? Que como mínimo estén certificados sus ensayos, pruebas, ¿no? Este, a los requisitos del INACAL. Bien, este requisito abarcan indicación precisa de porcentaje de error, la incertidumbre, el patrón trazable, incluyendo el código de certificado de calibración correspondiente, así como la fecha correspondiente. Además, ¿no? El patrón de calibración debe ser adjuntado física o digitalmente según corresponde. Aquí hay un ejemplo de este el tablero, ¿no? EIM, como siempre, en la parte superior se va a encontrar todo lo referente a la información del proyecto, ¿no? Y en esta información del proyecto tenemos pues el logo de la empresa, ¿no? Por un lado, el logo de la empresa, tenemos también el tema de la pertenencia al cliente, nombre del elemento, número de serie, el, este, el certificado, la fecha, calibración, verificación, la frecuencia, ¿no? La próxima calibración, en qué estado se encuentra, si está vencido, no está vencido, etcétera. El responsable de custodia del equipo, las observaciones, entre otros. ¿No? Perfecto. Aquí tenemos otro ejemplo más, ¿no? Tabla de calibración y verificación de los EIMES, ¿no? Equipo topográfico, frecuencia de calibración. Estamos hablando de 6 meses. Estamos hablando luego de el equipo, manómetro, megómetro, el pinza amperímetra, ¿no? La prensa. Luego estamos hablando de la frecuencia de calibración, el equipo, ¿no? El urómetro, entre otros elementos. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Lista de control de equipos de medición y ensayo. Siempre tiene que estar definido al tipo de proyecto. Pues, y tenemos, ¿no? Equipo, estación total, nivel automático, en qué estado se encuentra, ¿no? Si está en un estado que es operativo, si está ya retirado, recalibrado, etcétera, ¿no? El propietario, quién es el propietario, la marca, ¿no? El modelo, el número de serie, el intervalo de calibración, la fecha de la última calibración, el número de certificado, luego empresa certificadora, etcétera, ¿no? Ahí está. Y esto, si no me falla la memoria, también se les ha podido compartir a través de el aula. Aquí está, ¿no? Programa de calibración. Voy a rotar esta imagen. Por aquí, tan, 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 tan. Aquí está, ¿no? Tenemos la obra, el residente, ¿no? El instrumento, estación total, si es propio, alquilado, ¿no? La descripción, si está en uso, retirado, el fabricante, número de serie, el certificado número tal, fecha de calibración, debido aceptable, frecuencia de calibración, 6 meses, ¿no? Verificación quincenal, próxima calibración y observaciones respectivas. Ok, entonces esta es la información que se les ha podido también compartir como modelo, como formato, para que ustedes lo puedan utilizar. Bien,
Hasta aquí, estimados colegas, no sé si habrá alguna consulta o alguna duda, por favor. Ok, vamos avanzando. Hasta aquí, ahí está. Em, este tema, ahora que lo voy a mencionar disculpando la pronunciación, ¿no? Inspection and Test Plan, aquí vamos a hablar del Hold Point y del Witness Point. No es un término que de uso muy común en las empresas constructoras, ¿no? Es más ¿cuál es el término que se utiliza? Un término más utilizado en Estados Unidos, ¿no? U otros países, que de alguna manera cuando han trabajado aquí en Perú han traído estas definiciones, pero en realidad, pues básicamente, tiene ciertas similitudes con lo que nosotros estamos desarrollando como lo conocemos, ¿no? Revisiones, inspecciones, chequeos, liberaciones, etcétera. Entonces, pero por un tema de cultura general, siempre es bueno saber estos términos por si algún día usted escucha esto en una empresa transnacional o una empresa muy grande, ¿no? Este, eh, estos términos. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre estos términos, ¿no? El hold point, o que se denomina también, anglicismo es la palabra que quería utilizar, anglicismo, punto de espera, ¿no? Entonces, el punto de espera es un hold point, ¿no? Se le conoce como punto de espera, sería como su traducción, o que hace la referencia a punto de detención. Es una etapa en el proceso de construcción en el que se suspende el trabajo hasta que se haya realizado una revisión exhaustiva de calidad y se haya obtenido la aprobación correspondiente para continuar, ¿no? Esto, por ejemplo, se podría dar en el caso si quisiéramos trasladar esta definición antes de que nosotros continuemos con una actividad, ¿no? No es que se suspendan, sino que no se realizan, ¿no? Una liberación. Por ejemplo, yo no puedo iniciar el proceso del vaciado del concreto si es que no inspecciono, ¿no? El tema del encofrado, el tema del acero. No es que yo suspenda la construcción, sino que obviamente no puedo continuar con el siguiente paso hasta que no se verifique, ¿no? Los hold points se emplean con el fin de garantizar que se cumplan rigurosamente los requisitos de calidad antes de proseguir con las labores. También lo asocian, ya, esto más se ve en otros países, ¿no? Es como así como un inspector, lo que aquí llamamos inspectores, ¿no? De obra, donde verifican, ¿no? Y que todas las actividades se encuentren dentro de para continuar. Y aquí sí se habla de una especie de suspensión. No se avanza nada hasta que tengamos una validación. ¿Y en qué casos he visto este ejemplo de suspensión del trabajo, pero lo he visto más asociado al tema de calidad? Cuando un inspector municipal ingresa a la obra, ¿no? Y encuentra ciertas deficiencias de calidad, anota varias de ellas, ¿no? Ya se suspenden los trabajos, 2 puntos se paralizan. Y hasta que no se subsanen estas observaciones y venga el inspector nuevamente y revise todos estos puntos, se hace una revisión exhaustiva, en este caso no es de calidad, sino de seguridad, se levantará, ¿no? Esta medida de paralización, ¿no? Entonces, digamos, para entenderlo en cómo se ha definido y he investigado un poquito más hacia qué ejemplos se han considerado en países, en otros países. A modo ilustrativo, consideremos el caso de instalación de un sistema en un edificio, ¿no? Antes de llevar a cabo dicha instalación, se detiene, ese término siempre me llamó la atención, se detiene el trabajo para que un inspector de calidad revise minuciosamente los planos y los materiales utilizados, otorgando su aprobación una vez que haya verificado su adecuación. Ahora, si me preguntan a mí, en términos prácticos, como lo vemos en el Perú, está bien, puedo revisarlo. No necesito paralizar, sino que simplemente me programe y antes del inicio de las actividades tengo que verificar bien los planos. Es como en el tema de los planos de vidrios, ¿no? Los setos, ¿no? Antes de yo mandarme a fabricar, tengo que tener los setos aprobados. Tengo que tener los setos aprobados. ¿Cierto? Este,
Eso es lo que más o menos da a entender estos términos. Claro, está en inglés todo esto. Este, trato de buscarle un poco el símil, ¿no? A lo que utilizamos en nuestra industria. Ejemplo, instalación de sistemas de climatización, ¿no? Supongamos que se está instalando un sistema de climatización en un edificio. Antes de conectar los ductos y encender el sistema, se realiza una revisión exhaustiva, ¿no? El inspector verifica que los materiales sean de calidad, que las condiciones estén selladas adecuadamente y que cumpla todo lo de las normativas, ¿no? Solo después de esa aprobación se pone en funcionamiento el sistema. Otro ejemplo, pero un poquito medio forzado, que de este hold point, es cuando vienen, por ejemplo, si su obra, por ejemplo, va a requerir una subestación, ¿no? Eh, una subestación, normalmente nosotros dejamos el banco de medidores, ¿no? Definimos la zona por donde va a pasar la media tensión y si su proyecto tuviese la subestación, ¿no? Nos emitirán el plano, la subestación, etcétera. Una vez que se ejecuta, pero antes de continuar con la actividad de media tensión, de subestación y del banco de medidores, viene un supervisor de Enel, ¿no? Enel o Luz del Sur o de la empresa prestadora de servicio, que va a verificar que las obras civiles, ¿no? Que se han ejecutado para la subestación, también con el tema del banco de medidores, los tableros de fuerza, estén según los planos, ¿no? Estén según los planos. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros podamos diferenciar, ¿no? En este caso, hasta que no se verifique, no va a venir la subcontrata por parte de la empresa prestadora de servicio a ejecutar la actividad de media tensión o de subestación o de, ¿cómo se llama? Banco de medidores, ¿no? No se va a hacer. Entonces, digamos, es un ejemplo también un poquito forzado, pero que calzaría dentro de lo que es la definición de hold point, ¿no? Como punto de espera. Hasta que no se valide, se paraliza la actividad. Bueno. Luego tenemos lo que se denomina el término witness point, ¿no? Disculpando la pronunciación. Este, este witness point, ¿no? Estamos hablando de una traducción más o menos cercana a lo que se llama como punto, punto ciego, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice su definición? ¿No? Dice, un witness point, ¿no? O punto de presencia de un observador es una etapa dentro del proceso de construcción en la que se requiere la presencia de un observador, de un testigo, para verificar la calidad del trabajo realizado. Que esto es lo más parecido, por ejemplo, si estamos haciendo un proceso de vaciado de concreto, va a haber un responsable por el área de producción, ¿no? Va a haber un responsable por el área del supervisor, ¿no? Quien va a verificar el correcto desempeño del vaciado del concreto, ¿no? Eso es lo que se va a hacer, pues, ¿no? Entonces, calza con esa definición, ¿no? Punto de presencia donde un observador supervisor en una etapa dentro del proceso de construcción en la que se requiere la presencia de un observador. Pues tiene que estar pues el supervisor también en el proceso del vaciado del concreto, ¿no? Pues el propósito de un witness point, ¿no? Es garantizar que se cumplen los requisitos de calidad y que el trabajo se lleve a cabo conforme a los estándares establecidos, ¿no? Bueno, ya lo realizamos, ¿no? De repente no le llamamos witness point, ¿no? Pero es con la presencia del supervisor, especialmente en las principales actividades, ¿no? Donde él debe de validar. Y esta validación nosotros lo encontramos o lo ratificamos en cuando lo ratificamos con la presencia pues del cliente a través del supervisor, ¿no? Eh, ok, entonces eso es como una especie de definición. Luego, a modo de ejemplo, ¿no? Durante la prueba de presión de un sistema de tuberías se solicita la presencia de un observador, supervisor, ¿no?
para verificar el cumplimiento de los requisitos de rendimiento y asegurarse de que el sistema esté funcionando de manera adecuada, ¿no? También, otro ejemplo es en la prueba de soldadura, ¿no? En una estructura metálica. Imagina que se está construyendo una estructura metálica para un edificio, ¿ya? Antes de continuar con la soldadura de vigas, se establece un witness point. En este momento, un inspector de calidad verifica la calidad de las soldaduras, la alineación y la resistencia. Solo después de su aprobación se procede con la soldadura. En nuestros términos, es lo que se conoce como liberación, ¿no? Es lo que se conoce como liberación. Entonces, pero es bueno también conocer estos términos. Claro que en este caso se determina algunos witness point donde lo que nosotros conocemos como el supervisor que va a estar presente en países anglosajones, ¿no? Puede ser un inspector externo, ¿no? Un externo de la organización, ni siquiera del constructor, ni siquiera del cliente que hace actividades, ¿no? De repente existe no sé, pues voy a hacer referencia a lo que ellos le llaman el ayuntamiento, lo que nosotros le decimos pues a los distritos, a los alcaldes, ¿no? Que envían pues los inspectores, pero son los inspectores de observación, no que se solicite un permiso para continuar, a menos que él encuentre una observación de la construcción diferente a como se encuentra en los planos, ¿no? Porque estos inspectores siempre van a trabajar sobre los planos aprobados por la municipalidad que se encuentren sellados, ¿no? Que se encuentren sellados o digamos resellados si es que la información se ha dado a través, la aprobación se ha dado a través de revisores urbanos, ¿no? Si se ha dado a través de revisores urbanos, ¿perfecto? Entonces, pero igual, como estoy tratando de hacer una especie de equivalencia en este caso, pero digamos, es lo que tenemos, ¿no? No es muy común estos puntos de uso, pero igual es en resumen, tanto los hold points como los witness points son herramientas de gran relevancia para asegurar la calidad en proyectos de construcción y los tipos de proyectos, siempre y cuando se definan su uso, ¿no? De la noche a la mañana alguien no puede venir y decir, por si acaso hay que aplicar el witness point, hay que aplicar pues ¿cómo se llama? El witness point y el hold point, ¿no? Bien, pero que se define exactamente sobre qué procesos, ¿no? En qué momentos y tiempos, como si ya lo tenemos definido para el tema de las liberaciones a través del plan de puntos de inspección, ¿no? Simplemente es un anglicismo, ¿no? Que si alguna vez, ya en algunas oportunidades me han preguntado en otros programas, ¿no? Si podríamos profundizar un poquito más en estos términos. Bien, entonces tenemos estos puntos de mayor magnitud. Bien, entonces vamos a continuar un poquito más acá con los puntos. Acá. El siguiente punto que vamos a continuar es sobre la satisfacción. Bueno, hasta ahí, estimados colegas, no sé si habrá alguna consulta o alguna duda, por favor. Vamos a ver como lecciones aprendidas. Aquí no vamos a quedar. Ok. Entonces, es unos anglicismos que a veces les pueden a ustedes consultar o para que no les sea una sorpresa, ¿no? Siempre van a tener estas definiciones. Ok. Entonces, lo siguiente es, vamos a ver un poquito sobre las lecciones aprendidas. Cuando hablemos sobre las lecciones aprendidas, ¿no? No tiene nada que ver, colegas, no tiene nada que ver. Pero aquí hay un documento, antes que me olvide, un documento que también se les ha podido compartir, acá, ¿no? El diagrama de flujo de liberación. Voy a pasar a ese punto. Ahí está. Listo, ¿no? El diagrama de flujo para la liberación e inspección, igual como cualquier documento, tiene que tener su encabezado, tiene que tener tiene que tener ¿cómo se llama? El tema de del logo, diagrama de flujo. Recuerden que el término correcto que se está utilizando, el término correcto que se está
el término correcto que se está utilizando es diagrama de flujo, ¿no? No utilizar el concepto de flujograma. Esto ya lo habíamos hablado cuando vimos herramientas y cuando vimos procedimientos, ¿no? Si bien es cierto, el término de flujograma, sobre el tema de flujograma, es un término que sí existe, pero que no hace referencia a lo que conocemos como lo que estamos viendo aquí. Esto en realidad es un diagrama de flujo, ¿correcto? Y en este diagrama de flujo, ¿no? Es un diagrama de flujo general para el proceso, ¿no? Para el proceso de la liberación e inspección. Entonces, mm, esta acá tenemos, ¿no? Es un diagrama de flujo bastante sencillo, pero bastante potente, ¿no? Todo diagrama de flujo, como hablábamos, necesita de un inicio y necesita de un fin. Está, eso como punto número uno. Segundo, acá indican, ¿no? Producción, que es parte del contratista, que lo tenemos determinado en esta columna. Aquí se encuentra calidad del contratista en esta segunda columna. Y en esta columna vamos a tener la supervisión en caso exista en la orden, porque sí puedo comprender que existen algunas empresas que no tienen supervisión, ¿correcto? Entonces, no por un lado, ¿no? Ejecución de los trabajos por parte del contratista, perfecto, lo ejecuta. Segundo, entrega los trabajos, ¿no? Porque ya culminó, ¿correcto? Es porque ya culminó. Luego, calidad del contratista verifica, ¿no? Verifica el trabajo hecho. Aquí aparece una consulta, ¿no? ¿Se tiene alguna observación? Si la respuesta es sí, si hay una observación, bueno, se levanta esas observaciones, se entrega nuevamente el trabajo, se verifica el trabajo por parte del área de calidad de la contratista, se tiene observaciones, ya no debería, porque han sido levantadas. No, acá se pregunta, ¿no? ¿Se cuenta con una supervisión en la empresa? Si la respuesta es no, no hay una supervisión, entonces, ok, la liberación de protocolos, ¿no? Confirme protocolos, culmino, ya está, listo, y finiquito. Pero, si existe una supervisión, entonces el supervisor verificará los trabajos. Cuando aquí se pregunta, se tiene, aquí debe ser, perdón, con preguntas, en pregunta, modo de pregunta, porque es para decisión sí o no, tiene observaciones. A ese nivel se entiende que las observaciones son menores, ¿no? Porque ya se supone para eso el área de producción, el área de producción em, tuvo que haberlo liberado, ¿no? Una mala práctica a veces, ¿no? Es que, o por lo menos lo escucho mucho en colegas del área de calidad, ¿no? Cuando le llaman al ingeniero de producción, dice, oye, por favor, para que vengas a liberar acá estos encofrados de una vez y vente con la supervisión. No puede ser tan rápido como eso, ¿no? Hay una coordinación previa, hay que hacer, ¿no? Entonces, como calidad, una de las cosas que siempre se ha dicho a producción es, oye, pero tú ya lo revisaste. Sí, 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 ya lo he revisado ya. Y cuando vas, N observaciones. Oye, pero no se supone que me dijiste que lo había revisado. Si yo le entrego así a la supervisión, estaba ahí, nos va a sacar el ancho, compañero. No, así que está bien, pueden haber observaciones, pero no tanto, porque eso ya caería sobre el tema de incumplimiento y podrían incluso aplicarnos una no conformidad, ¿no? Asterisco. Entonces, verifícalo tú bien, que tu maestro lo verifique, que tu carpintero, fierrero, que tu subcontratista lo verifique bien. No simplemente, ya acabé, que venga y si me encuentra algo, lo libero. Y si no me encuentra nada, ya qué suerte, ¿no? A veces hay esa especie de mística que dicen, no, si no me encuentra nada, bacán, ¿no? Ya yo avanzo nada más, ¿no? Pero no es así. A lo largo nos va a tener complicaciones. Entonces, si no tuviese observaciones como se espera, o se esperaría, o en todo caso pasa en algunas partidas, ¿no? Entonces la liberación de trabajo, el confirma de protocolo culmina y va a fin. Pero, si hubiesen algunas observaciones,
persisten o nunca se hizo la verificación previa y directo, lo mandamos al supervisor, entonces se comunica al área de producción, donde pasa el número uno, que sería aquí, se levanta la observación, se entrega el trabajo, se verifica el trabajo, se tiene observación, sí o no, ¿no? Supervisión, existe supervisión, si no, etcétera. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Este diagrama de flujo, yo pediría que lo imprima, que lo pegue, porque un tema tan sencillo como eso, a veces nos hacemos un montón de bolas, un montón de bolas, ¿no? No es no es la idea, pero sí necesitamos nosotros que esto pues se pueda trabajar de una mejor manera, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hay que ver cómo lo vamos a manejar correctamente. Ok, entonces, hasta aquí, Simón. Eso acá traten de imprimirlo. Creo que es lo más común y lo más, el ABC de la inspección. Pero igual, si hubiese alguna particularidad, entonces ya pues se hace alguna variación o alguna modificación. Bien, ok. Entonces, esto lo cerramos aquí. Eso también se les ha podido compartir en versión editable, ¿no? Si le quieren cambiar colores, etcétera, tamaño de letra, ya para que usted lo pueda validar. Voy a guardar, perdón, ahí justo estaba asesorando una tesis antes de empezar la reunión. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas. Bien, en el caso de las lecciones aprendidas, no tiene nada que ver, estimados colegas, con las lecciones aprendidas que usted y yo como profesional hemos ido adquiriendo en el tiempo. No tiene nada que ver con eso, nada. Son las lecciones aprendidas que se generan a lo largo del proyecto y para el proyecto, ¿no? Para que estas mejoras se puedan implementar en siguientes proyectos, ¿no? Entonces, para que se den una idea, vamos a suponer por un instante que yo, Jorge Vilcapoma, he tenido la oportunidad he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos mineros y de repente en este mes, ¿no? Voy a constituir una empresa cuyos clientes van a ser pues empresas mineras. Entonces para eso me aseguro, ¿no? Me aseguro de contratar a personal, staff que haya trabajado por 5, 8 años en proyectos mineros, un residente con 5 años de experiencia en proyectos mineros, un ingeniero de calidad con experiencia en proyectos mineros, un ingeniero de seguridad con experiencia en proyectos mineros, ¿no? Y así, todo un staff con experiencia en proyectos mineros. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, porque yo tenga todo un staff y yo mismo tenga experiencia en proyectos mineros, y yo presento mi propuesta económica a las empresas constructoras, ¿me van a contratar? La respuesta es que no, no me van a contratar, porque van a decir, oiga, pero el CV de su empresa está todavía en cero. Y yo le responderé, pero bueno, pues la empresa no construye, ¿no? Quien construye son los trabajadores que son gestionados por los ingenieros, ¿no? Y yo acá tengo todo un staff especialista en productos mineros. Van a decirme, pero bueno, así no se trabaja. Lo que se requiere es que la empresa, como empresa, haya tenido experiencia en este tipo de proyectos. Y la pregunta podría ser válida de, bueno, pues, pero la empresa no construye, ¿no? Quienes construyen son los trabajadores. Y claro, si bien es cierto, hay ingenieros, se va a buscar especialistas de calidad con experiencia en proyectos mineros, paz de lixiviación, etcétera, este, igual que el ingeniero residente, se va a buscar que tenga experiencia en proyectos similares, 2, 3, 4, 5 años. ¿Por qué no sucede lo mismo con los trabajadores? A usted, un trabajador de construcción civil, carpintero, fierrero, un cofrador,
Un día lo va a ver en un proyecto minero, el otro día lo va a ver en un proyecto pesquero, el otro día lo va a ver construyendo un edificio, el otro día lo va a ver construyendo obras de arte en una carretera. No es diferente la construcción, ¿no? Y tampoco este tema de complejo, porque pues, si fuese complejo, se pedía, ¿no? Se solicita encofradores, fierreros con experiencia de 4 o 5 años en proyectos mineros. Nadie pide eso, porque los proyectos constructivos son los mismos. El diseño será diferente, pero son los mismos el procedimiento constructivo. Pero a nosotros, como staff, sí se nos pide que seamos especialistas, pero no por la actividad, sino por la capacidad de coordinación. Y como ya les comentaba a ustedes, ¿no? A mí nunca van a contratarme si yo formo mi empresa durante los siguientes mes o 2 meses en Puerto Minero, porque van a decirme que lo que necesitamos es que la empresa tenga experiencia. ¿Y a qué se refiere con que la empresa tenga experiencia? ¿No? Se refiere a que si yo he tenido experiencia en esos proyectos, que seguramente he tenido muchísimos inconvenientes, la organización como organización ha analizado y ha determinado posibles mejoras, ¿no? Posibles mejoras. mm, ok, posibles mejoras producto de errores que se hayan cometido o propuestas, ¿no? U oportunidades de mejora, como se les llama ahora, para los nuevos proyectos. Esto se tiene que ver reflejado efectivamente en los procedimientos, ¿no? Fíjense, yo les decía a ustedes, un problema de postventa que nos solía aparecer muchísimo y que tenía, no, no aparecer muchísimo, muy pocas veces, pero que el impacto era fuerte, ¿ya? Iba a decir brutal, fuerte. ¿Qué pasa en un edificio de 12, 15, 20 pisos donde se rompe una montante? Se rompe una montante, ¿no? Producto de que, como ya el edificio se entregó hace, no sé, pues 3 meses, 4 meses, 5 meses, lo que fuese, ¿no? Y de repente la rebaba que se genera entre una losa y otra losa producto del vaciado de la misma, o la rebaba que se genera entre el muro de albañilería que se encuentra como parte del perímetro de este ducto, se cae, ¿no? Un piso, 2 pisos, 3 pisos, va a romper una montante, lo va a romper. Entonces, eh, y esto me va a generar un impacto muy potente al momento de pretender solucionarlo, porque para saber, ¿no? No va a poder meter a ninguna persona a través de un ducto para que haga su trabajo. En primer lugar, así pudiera, es un lugar confinado y por lo tanto de alto riesgo. Segundo, sería carísimo hacer una solución, ¿no? Cuando tenga una persona colgada. Entonces, eso no funciona así. Lo que yo tengo que hacer es verificar, ok, ¿y cómo puedo hacer para que eso no suceda? Y como parte de mis lecciones aprendidas, es que elimine este defecto desde la etapa de ejecución. ¿Y cómo? Bueno, en el procedimiento constructivo se va a incorporar una línea, un elemento que hable sobre, así como hay verificación del encofrado, del acero, etcétera, cualquiera que verifique el tema de la limpieza de elementos gruesos del ducto. Entonces, una persona con un barreno, ¿no? Piso a piso va subiendo y piso a piso se va identificando todo el tema del barreno. Entonces, eso es la lección aprendida. Entonces, para una siguiente persona que venga nuevo en un proyecto y vea el protocolo y en el protocolo vea, ¿no? Limpieza de rebabas de ductos con cincel, ¿no? O barreta, ¿no? Sí, una barreta, pero más que ser una barreta, ¿ya? Entonces, la siguiente persona que venga, que nunca ha estado en esta empresa, que recién tiene un año de experiencia, oye, ¿y esto de qué se trata? Y le explico, ¿no? No, lo que pasa es que en otros proyectos ha pasado esto, por eso hay que hacer esta verificación. Ah, ya entendí. Perfecto. Entonces, ¿quién ha dado ese know-how? ¿Quién dio ese know-how? Ese know-how se definió a través de la organización.
Otra vez, las lecciones aprendidas no es la lección aprendida que usted y yo lo hemos aprendido como empresa, sino es que la organización lo tiene asimilado, ¿no? Y es por eso que estos elementos se podrían eliminar si minimizamos estas afectaciones. Entonces, las lecciones aprendidas no es nada más que la experiencia que hemos adquirido en diferentes proyectos, entender cómo se relacionan, ¿no? Cómo se relacionó cómo se relacionó el tema de esta rotura, ¿no? A las actividades previas, entonces fácilmente las lecciones aprendidas, ¿no? Quedan en la organización a través, en este caso, del procedimiento. Quedan en la organización. Y cuando queda en el procedimiento, producto de estas lecciones aprendidas, es a lo que se le denomina, ¿no? Activos, ¿no? Activos de la organización, ¿no? Activos de la organización. Y eso es lo que nosotros lo veíamos con punto. Entonces, todo este conocimiento que adquiere la empresa se tiene que incorporar dentro de procedimientos, dentro de procesos, ¿no? Otra vez, no es la información que usted y yo como persona independiente nos lo llevamos, ¿no? Que va a ser importante, pero a eso no se refiere como lecciones aprendidas, sino que es lo que la organización va a aprender. ¿Y cómo? Con nuestra experiencia, ¿no? Eh, con nuestra experiencia unimos estos elementos y entendemos, claro, me queda claro pues por dónde debo de comenzar. Bien, entonces esto digamos como base y luego, ¿qué es lo que esto nos lleva a que nosotros definamos el concepto de satisfacción del cliente? Porque luego va a estar asociado al tema de encuestas de satisfacción, ¿no? Que debe ser pues un monto un poco mayor. Entonces, satisfacción del cliente, ¿cómo se define? Y esto no lo defino yo, sino lo que utilizamos desde la perspectiva de la ISO, ¿no? Satisfacción del cliente. Y fíjense el término que utiliza, está subrayado. Percepción. Percepción del cliente sobre el grado, ¿no? En que se han cumplido las expectativas del cliente. El cliente es la persona u organización, ¿no? Este, que podría recibir o que recibe un producto o que recibe un servicio. En el caso de la construcción, ¿no? Como construcción, tú recibes un producto y servicio, ¿no? El producto es el proyecto en sí, lo tangible, ¿no? Y servicio, ¿no? Se refiere al tema de la gestión de la construcción. Y la empresa de supervisión, propiamente dicho, brinda solamente este servicio, pues, solamente brinda servicio, ¿cierto? Entonces, eh, ok. Y por lo tanto, recibe un producto o servicio destinado a una persona u organización que requiere de ella. Un cliente puede ser interno y externo. Y aquí también viene otro tema, ¿no? Cuando nosotros decimos cliente, ¿no? El otro día estaba haciendo una capacitación en una empresa, por otro tema, también conozco, y yo le pregunté, para ti, ¿quién es el cliente? ¿No? Le decía a un chico de producción. Bueno, el cliente es la razón de ser, que nos debemos a él, ¿no? Y es quien nos paga, ¿no? A través de las valorizaciones. Y ya, ¿y quién es tu cliente? Bueno, pues por cada proyecto tiene un cliente, ¿no? Y digo, bueno, la respuesta es que no. La respuesta no es que nuestro cliente sea, pues, cualquier persona externa, ¿no? Porque tú te estás olvidando de quién sería el cliente interno. Nos es bien difícil, pero bien difícil asimilar quién es nuestro cliente interno. ¿Por qué? Porque no lo asumimos como tal.
Nuestro cliente interno para nosotros, ¿no? No existe. Por ejemplo, ¿por qué decimos que no existe? Porque a veces en la etapa de casco, ¿no? Lo dejamos tan mal hecho, ya que el arquitecto se encargue, pues, ¿no? Ya que el arquitecto se encargue, ¿no? O a veces dejamos tan mal la etapa de albañilería, no, ya es que se vea luego, pues, en la etapa de acabados, ahí se va a ver. Y no funciona así, ¿no? La experiencia dice claramente que eso no funciona de esa manera, que realmente si nosotros tratásemos al cliente interno como tratábamos al cliente externo, existen unas enormes posibilidades, ¿no? De que el proyecto pues prácticamente no tenga inconvenientes, ¿no? Pero lo que les digo no es lo más común, ¿no? No es lo más común. Entonces, por eso que se determina que el cliente es tanto interno como externo, ¿correcto? Entonces, y luego tenemos la queja, ¿no? ¿Qué es queja, no? Queja es expresión de insatisfacción, expresión de insatisfacción hecha a una organización relativa a su producto o servicio o al propio proceso de tratamiento de quejas, ¿no? Donde explícita o implícitamente se espera una respuesta de resolución. Todas estas definiciones, ¿no? De parte de la ISO 9000 en su versión 2015, ¿no? Entonces, otras definiciones como el desempeño. Aquí hay una palabra interesante, ¿no? Cuando se habla sobre el desempeño, no es una métrica en particular. Simplemente se dice que el proyecto tiene un desempeño determinado y tenemos que mejorar ese punto. El desempeño es un resultado medible que está asociado a no solamente uno, sino a varios entre A. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí. Nota uno, ¿no? A la entrada, el desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Cuando veamos el panel el panel de calidad, ¿no? Ahí le voy a enseñar varios ejemplos de resultados basados entre datos, ¿correcto? Eh, Luego, nota número dos, ¿no? A la entrada, el desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, productos, ¿no? Servicios, sistemas u organización. ¿Ok? Ahí también lo vamos viendo. Ok. Luego, nota 3, a la entrada, ¿no? Este es uno de los términos comunes y definiciones esenciales, ¿no? Para las normas del sistema de gestión que se proporciona en el anexo SL del suplemento de la ISO, ¿no? Como parte de sus añadidos diferentes. Y el tema de satisfacción del cliente también lo define la mismo ISO, ¿no? En sus términos de notas, ¿no? Dice, no puede que, es bien interesante, ¿no? Puede que la expectativa del cliente no sea conocida por la organización o incluso por el propio cliente, ¿no? Hasta que el producto o servicio se entregue, ¿no? O sea, no como que ni el cliente ni la organización van a saber cuál es, ¿no? Para alcanzar una alta satisfacción del cliente puede ser necesario cumplir con una expectativa en un cliente, incluso si no está declarado, ni generalmente implícita y ni es obligatoria, ¿no? Entonces, ya con esta lámina cierro. El ejemplo que yo les había contado en alguna oportunidad, cuando trabajaba en una empresa y estábamos haciendo la compatibilización del proyecto, se estaban generando retrasos, la gerente del proyecto había asignado su área de coordinación interna, y los estábamos compatibilizando el proyecto y el expediente, que es un poquito nuestra especialización, y pero los subcontratistas no lo estaban, los especialistas no estaban yendo al ritmo del cronograma. Faltando una semana para que se cumpla el cronograma, me llama la gerente del proyecto y me dice, Jorge, ¿qué ha pasado? Me he enterado de que esto se va a demorar más de 2 semanas, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me avisaste con tiempo? Etcétera, etcétera, ¿no? Yo le dije, bueno, estás copiada en los correos, ¿no?
Además, entiendo que tu área te comunica, ¿no? En ese tema, y yo también, pues, te he enviado correos, ¿no? Y lo que me dices, Jorge, yo no tengo tiempo para leer todos los correos, ¿no? Ahí me tienes, aunque sea un WhatsApp, me envías y me comunicas este punto. Y me dije, ¿WhatsApp? Bueno, para este cliente en particular, ¿no? Que no le alcanza el tiempo para leer todos sus correos, quiere que se lo notifique, y por ejemplo, ya a partir de ese tema, siendo que no está declarado en mi sistema y mi servicio, yo sé que por un término de tener una máxima satisfacción, le comunico lo más importante a través de dos o tres líneas en el WhatsApp. De tal forma que digo, cosa como estimada, Doris, ¿no? El proyecto tiene estas observaciones hasta el momento. Por favor, te envío un correo sobre este punto en particular, el día de hoy, temprano, ¿no? Consideramos que debe ser así o así, ya. O sea, obviamente, como ella es mi cliente, le tengo que plantear una solución, pues, ¿no? O sea, yo no puedo solamente mi cliente, pues, a quejarme, ¿no? Tengo que presentar problema, solución, problema, solución, problema, solución. ¿Correcto? Entonces es básicamente ese punto. Eso lo vamos a continuar en la siguiente sesión, pero hasta esta parte, porque luego esto va a decantar en encuestas de satisfacción, etcétera, etcétera. Hasta aquí, estimados colegas, no sé si habrá alguna consulta o alguna duda, por favor. Ok, sin ninguna consulta, ninguna duda, dejamos aquí hasta el momento y nos encontramos en la siguiente sesión. Por mi parte, muchísimas gracias y muy buenas noches con todos ustedes. Hasta luego.